La política y lo político son fundamentales en nuestra vida como individuos y como colectivo. Como seres humanos nos hemos agrupado para sobrevivir en un ambiente de normas. Incluso con normas hemos sido capaces de evadirlas para satisfacer un interés particular y demostrar autoridad. La vida y la muerte, lo bueno y lo malo, están definidos por la autoridad. La vida y la muerte, entonces, ya no son conceptos científicos o naturales. Ahora se revela como un concepto político. Para ello resulta importante analizar el concepto de estado de excepción y las implicaciones que ha tenido en nuestra realidad inmediata. Para esto, primero será necesario entender qué es lo político, luego a qué nos referimos con estado de excepción, para finalmente abordar la cercanía con el estado de excepción en México. Lo político es un concepto complejo de definir. Sobre este se han hecho muchos estudios. Entre ellos se encuentra la reflexión de Schmitt, quien concibe lo político como una actividad y como un conocimiento que se basa en el conflicto. El conflicto, para Schmitt, es el elemento que permite entender que el orden simbólico de lo político tiene un carácter abierto. Es un elemento disociativo creativo de la política. En este sentido, piensa que es necesario identificar a un amigo y a un enemigo para construir lo político. Lo político entonces consiste en la capacidad de identificarnos a nosotros mismos a través de la existencia de otro, pero sobre todo cómo lo reconocemos y cómo actuamos frente a este. A partir de lo anterior podríamos decir que todos y todas participamos en lo político. Es probable. Pero aquí nos interesa el Estado. Para adentrarnos en su análisis es importante señalar que el concepto de Estado supone el de lo político, pero no al revés. Es decir, lo político no implica necesariamente al Estado. Entonces, a las capacidades del Estado se le suma lo político. El amigo y el enemigo son públicos. Además, no son definidos ni por la justicia ni por la verdad, sino por la autoridad, es decir, el Estado, pues este tiene la posibilidad real, eventual y efectiva de desplegar un conflicto, armado o no, hacia aquel que considere enemigo. Tener el poder de decidir quién es el bueno y quién es el malo también implica tener el poder sobre la vida y la muerte, lo cual es definido por Schmitt como ius belli, que se resume en la capacidad de determinar al enemigo y combatirlo en casos concretos y por la fuerza de una decisión propia. Estos dos factores, el poder de decisión y el ius belli, representan una serie de problemáticas, pues aunque algunas teorías políticas han manifestado que el Estado siempre velará por el bienestar de la población, no olvidemos que teorías como Schmitt ponen sobre la mesa que se trata de autoridad y no de justicia. Una vez que hemos identificado que el concepto de Estado supone el de lo político, con el poder de decisión y el ius belli, resulta necesario analizar el estado de excepción. El estado de excepción es un concepto recuperado por Giorgio Agamben, en el que el gobierno reconoce su autoridad política para señalar a un enemigo y actuar ante este. El estado de excepción utiliza la norma jurídica para salirse de ella. Se sustenta en la idea de una disposición ilegal, pero perfectamente jurídica y constitucional, que se concreta en la producción de nuevas normas. El estado de excepción lo podemos entender como un proceso, en el que, primero, el Estado supone lo político. En este identifica un enemigo, posee autoridad para nombrarlo. El estado de excepción es, digamos, la segunda parte. El estado de excepción es la etapa de acción concreta que justifica la suspensión de la ley para decidir por cuenta propia el conflicto contra ese enemigo. ¿Por qué el Estado se saldría de la norma? Bueno, salirse de la norma implica extender los poderes hasta donde no eran permitidos. El poder ejecutivo, legislativo y judicial, por ejemplo, ya no se distinguen. El Estado, como agente de lo político y con la posibilidad de salirse de la norma, tiene mayor facilidad para enfrentarse al enemigo. El contrato que hizo inicialmente con los ciudadanos le obligan a justificar el estado de excepción expresando que es para mantener el orden. Luchar contra el enemigo que atenta con lo homogéneo es casi algo necesario. Como le explica Tepichin Hasso en su texto Carl Schmitt, Fundamento y Efectividad de lo Político,
La tesis agambeniana es que el estado de excepción como estructura política y jurídica originaria ocupa cada vez más el primer plano en nuestro tiempo y tiende a convertirse en regla general. En México, igual que en otros países, el estado de excepción está legalmente justificado. En el artículo 29 de la Constitución mexicana establece que la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro al que se hace frente. El sexenio de Felipe Calderón puede identificarse con las características de un estado de excepción por dos simples razones. La primera es el término que usó Felipe Calderón para demostrar ese conflicto contra el enemigo: guerra contra el narcotráfico. Usar la palabra guerra para referirse a ese conflicto implica de facto el uso de la fuerza para enfrentar a ese enemigo que ha sido nombrado como tal por la autoridad. Su posición de autoridad a su vez le otorga el ius belli, como ya lo habíamos visto. La unión de ambas capacidades le da la facultad de el uso indiscriminado del ejército y la asignación de los recursos presupuestales militares para enfrentar al crimen organizado. No fue suficiente solo con nombrarlo como guerra. Además, la Ley de Seguridad Interior legalizó este estado de excepción. De esta forma, el gobierno de Felipe Calderón no se refiere directamente al artículo 29, sino a leyes, como la Ley de Seguridad Interior, que legitima el uso de las Fuerzas Armadas casi sin limitaciones para combatir al enemigo. La segunda evidencia es a largo plazo. El estado de excepción reconoce los derechos constitucionales de los ciudadanos, pero los suspende en nombre de estos mismos derechos. De esta forma, aunque la guerra contra el narcotráfico teóricamente terminó, la suspensión de esos derechos repercuten hasta la fecha. El Estado tiene el poder de no considerar a alguien y con ello reduce al individuo a un ser no social, sin derechos ni libertades, lo reduce a una etapa de sobrevivencia o de animalidad. Es un umbral de indiferencia entre la exclusión y la inclusión, habitando ambos mundos, pero sin pertenecer a ninguno de ellos. Me gustaría referirme al segundo caso, a la evidencia a largo plazo. Me gustaría nombrar a aquellos que viven en el umbral de indiferencia a causa del estado de excepción durante el gobierno de Felipe Calderón: los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes han sido excluidos por la ley y es evidente, muchos son fácilmente recluidos por el crimen organizado y solo el Estado les presta atención cuando es momento de juiciarlos y aplicar un castigo, es decir, cuando su papel de enemigo es más evidente. La antropóloga Elena Azaola Garrido narra en la edición más reciente de Proceso que en su libro Nuestros niños sicarios recupera el testimonio de 730 niños que purgan condenas por delinquir. Su libro es un reflejo de las infancias olvidadas y violentadas que llegan a considerar su participación en el crimen organizado como algo normal, porque siempre han vivido en ella. Matar y ser matado es algo normal. En México, el propio gobierno calcula que unos 460,000 menores de edad engrosan las filas del crimen organizado. Significa que 460,000 menores están excluidos, no se sienten protegidos ni identificados. Lo anterior es grave, pues viven sin protección del derecho, están en el umbral de indefensión. Esto es lo que Agamben, citado en Benjamin, dice: la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el cual vivimos es la regla. Este reclutamiento es definitivamente multifactorial. Atraviesa el abandono, violencia familiar, ausencia de espacios educativos y sobre todo la falta de políticas públicas a largo plazo que atienda desde la niñez y no solo cuando se enfrentan a una pena, no solo cuando son enemigos evidentes. Entendemos al estado de excepción como un proceso, entonces ahora toca construir la tercera parte, en donde mantener el orden también significa construir y apoyar espacios que se dedican a reparar los daños que ha causado el estado de excepción y la guerra contra el narcotráfico. Un ejemplo muy claro es la aldea infantil Guarupa, ubicada en Chihuahua. Este proyecto es gestionado por 2 mujeres que están comprometidas con la realidad de la región. Es una lucha constante por erradicar la violencia, porque los niños y niñas dejen de estar en la sobrevivencia y sean solo eso, niños, niñas que aprenden, que son escuchados, que ríen y que se divierten. En este sentido, nos toca a los ciudadanos fomentar, apoyar y conocer estos espacios llenos de amor, de fraternidad y de resiliencia, y sobre todo exigir al Estado que se comprometa con reparar los daños que ha causado este mismo. Es un proceso que nunca acaba y que nos toca a todos, pero sobre todo al Estado.